over El diablo quería matarme. The devil wanted to Cuando kill él no me. quería que yo tuviera mi última He bebé, did not want me to have my last child. apliqué esa sangre de Jesucristo. I applied that blood of Cuando Jesus el Christ. temor me quería visitar, When fear wanted to visit me. la verdadera libertad True freedom está en Cristo Jesús. is in Christ Jesus. Y no es con métodos humanos. And it is not an option. No in es his mirando hands. la paja del hermano. It is not seeing other No people's es señalando al otro. mistakes. It is not criticizing Es others. yendo a la cruz. It is going to the cross. Porque hay una sangre que habla. Because there's a Hay blood un sacrificio. There's a Hay una sangre sacrifice. que todavía tú puedes aplicarla There's a blood that you can apply sobre tu matrimonio. over your Y matrimony. el diablo sabe que no puede levantarse en contra de tu And the devil matrimonio. knows he cannot rise up against. Y el tema que le puse a esta palabra, a este mensaje And es: the topic that I gave to this word: deja de vivir como esclavo. stop living as a slave. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Usted quiere predicar conmigo? ¿Quiere predicar conmigo? Do you want to preach? Deja de vivir como esclavo. Stop living this way. Incomoda a alguien, Make incomoda a someone alguien. uncomfortable. Sacúdelo. Shake them. Yo sé que hay gente que cuando viene por primera vez a la iglesia no le gusta I know esto. there's people that when they come for the first time, Según they las don't like estrategias this. de Iglesia Crecimiento, But they come esta according es to una de their las cosas que agenda. menos les gusta a las But personas. these are one of the Y things que that toca a people tu do not like vecino. to do. Di que Touch repite your lo que yo te neighbor. voy a decir, pero sí Repeat what I'm predique gonna say. conmigo. But say it Hágame el with favor me. de molestar a alguien y Do decirle: me the favor and tell someone, deja de vivir como esclavo. stop living as a slave, Porque ya alguien compró tu libertad. because someone already bought your freedom. Alguien compró tu libertad a un precio muy caro. There's someone paid for your freedom at a Dios high mío, price. vámonos a la palabra. And let's go to the word. Efesios, The book of Ephesians, capítulo 1. chapter 1. Vamos a leer desde el versículo 3 We're going to read from verse 3 hasta el versículo 7. to verse 7. 7. Y yo voy a leer And I will read en la versión Nueva Traducción Viviente. in the New Living Translation Puede version. ser que algunas palabras estén diferentes a la que usted tiene. It could be Amén. that some words are different from what you have. Amen. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y usted está preocupado por la You're worried renta, for the rent. usted está preocupado You're worried por cualquier realidad ahora mismo for que le your esté pasando. reality at this Usted está moment. preocupado You're worried porque tal persona lo dejó because someone left you. y hay una bendición que a usted lo está arropando. And there's a blessing that is Hay una covering you. bendición que supera toda realidad. There's a blessing that surpasses all Y tú no has reality. abierto tus ojos a esa bendición que supera todo And you have millón, not opened your eyes to that blessing that que supera surpasses. todo dinero en la cuenta, That surpasses all que money in the supera toda account. realidad humana. That surpasses any human Dice que reality. estamos bendecidos And it says that we are con toda blessed clase de bendiciones with all kind of espirituales. spiritual blessings. Versículo 4. Verse 4. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. O sea que todo lo que nosotros podemos tener ahora, nuestra herencia como hijos de Dios, Our inheritance as children of God. nuestra posición en el Señor, Our position in the Lord. el llamado que tenemos de ser santos e The intachables calling that we have to be ante holy sus ojos, in front of His eyes.
no es algo improvisado, It's not something that's improvised, sino que fue un plan divino but it was a divine antes de plan. usted y yo llegar a la Before tierra. you and I came here Antes on de earth, usted y yo nacer, before you and I were ya born, había un plan there eterno was already an eternal donde plan Dios nos había amado where primero. God had loved us Antes de first. usted cometer ese error, Before you made a mistake, antes de usted tomar esa mala decisión, before you made that bad decision, antes de usted pecar, before you sinned, antes de usted haber cometido ese error del pasado, before you made that mistake in the ya past, Dios lo había amado. God had already loved Y you. por ese amor que te tenía y te And tiene, because His love that He has for hizo you, un plan perfecto para tu He vida. created a perfect plan for your Tú life. ahora mismo So you right now, te autojuzgas, you auto-judge te yourself. autocastigas, You auto-mistake porque te yourself. hace falta cambiar mucho, Because you still have a lot porque to todavía change. no aprendes de los Because you still have errores. not learned from your Sigues mistakes. cometiendo You errores. continue to make these mistakes. Pero el Padre me está diciendo a mí But the Father is telling que Él te me amó de tal manera that He loved you in que such a hizo un way plan perfecto de redención, that He made a perfect plan y of que antes de redemption. tú cometer tu primer And pecado, before you made your first mistake, ya Él te había separado para que fueras santo He had a e intachable. He already separated for Si you yo to be fuera holy. usted, If I were you, antes de yo cometer un error, before I make a mistake, o si ya lo cometiste, or if you already made it, me sacudiera I will shake y myself diría, and I will say, antes de yo cometer ese before pecado, I make this mistake, antes de yo caer en el error, before I fall into sin, ya Dios me amó, God loved ya me, Dios me perdonó God forgave me, y me llamó santa and He called me y me holy, llamó and He intachable. called me Así que el unblameless. diablo, So devil, así que nadie so no puede one venir a restregarte los errores en tu can cara, come and rub your mistakes in porque your Dios face, te amó primero because God loved y you te first, llamó primero a su santidad. and because He called ¿Alguien you to entiende Him. lo que estoy predicando en Does este someone understand día? what I am preaching on this day? Versículo 5. Verse 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Antes usted andaba solo, Before you walked alone, antes usted andaba sin rumbo, you walked without any direction. antes usted era huérfano, You were an orphan before, pero ahora usted tiene padre, but now you have a father. porque Dios lo hizo miembro de su familia Because God made you a member por of His medio de family Jesucristo. through Jesus De Christ. manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Y aquí viene la base que vamos a usar para el tema que voy a compartir. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Dios mío, esta palabra usted tiene que devolverle el gozo si Word se that le we fue. have here. Esta palabra tiene que devolverle el gozo de la This word salvación si gives se you le the fue. joy of salvation Usted está if viendo you lo que lost dice el it. apóstol Pablo aquí en el Are you seeing versículo what Apostle 7. Paul is seeing in verse 7? Dios es tan rico en gracia y bondad God is so good and riches in que goodness compró nuestra libertad. that He bought our freedom. Dios mío, diga, alguien compró mi libertad. Say, someone bought my Antes eternal yo life. era esclava, Before I was a slave, pero alguien pagó el precio por mi but libertad. someone paid the price for my freedom. Antes yo tenía un amo. Before I had a slave, a Antes master era esclava de las tinieblas, that was part of darkness, pero alguien compró mi libertad. but someone bought my freedom, Ahora le pertenezco a Dios. and now I belong to God. Por eso usted tiene que agarrar esta verdad en este This is día why you have to grab this truth y dejar de vivir como esclavo. and to stop living as a slave. Ya no eres You esclavo. are no longer a slave. Usted tiene que llenarse del gozo de Dios en este You día have to be filled with the joy of y God celebrar in this que day. ya no hay yugo de esclavitud. And celebrate that there's no joy. Ya no hay opresión. There is no oppression. Usted necesita andar hoy You need to walk today con una vestidura de libertad. with freedom, Porque ya no eres esclavo de la enfermedad. because you're no longer a slave of Ya the no eres sickness. esclavo del pecado. You're no longer a slave of Ya sin. no eres esclavo de la tristeza. You're no longer a slave of sadness. Ya no eres esclavo de la amargura. You're no longer a slave of bitterness. Alguien compró tu libertad. Someone bought your freedom. Y dice la palabra
freedom. Y no la compró con oro ni plata. And he did not buy it with gold or No la silver. compró con dinero. He did not buy it with La money. compró con He sangre. bought it through La blood. compró con lo que más le dolía. He bought it with the hurt Entregó of the most. su He hijo gave up his y son. exhibió públicamente And he exhibited him publicly. la derrota de aquel que te quería tener en esclavitud. The defeat of the one that wanted Y to keep anuló you el slave. acta de los decretos que había en tu contra. And he annulled the covenant of the curse Alguien against you. tiene que llenarse de autoridad Someone needs to be filled with y authority declarar: no soy esclavo, and declare, I'm not a slave. no soy esclavo de la pobreza, I am not a slave of poverty. no soy esclavo del divorcio, I am not a slave of divorce. no soy esclavo del temor, I am not a slave of no fear. soy esclavo del dolor. I am not a slave of Alguien pain. pagó un precio muy caro. Someone paid a high Oh, price. Dios mío, usted tiene que darle valor You have to give value a esa sangre que se derramó por to usted. the blood that was poured out for Usted you. no puede seguir creyendo las mentiras de You Satanás cannot continue believing the lies of cuando Satan te quiere hablar a tu mente when he wants to speak to your y mind hacerte sentir lo que tú no eres. and make you feel what you are Tú no not. eres huérfano, You are not an orphan. tú eres hijo. You are a child. Tú no andas en maldición, You do not walk in tú curses. andas en bendición. You walk in blessings. Tú no eres esclavo de los patrones de tu You are familia. not a slave of the patterns of your Alguien family. pagó por tu libertad. Someone paid for your freedom. Debes de dejar de declarar You need to stop que tú declaring eres así that you are this way porque te criaron de esa manera. because you were raised this way. Que tú no comes caldo That you don't eat soup porque en tu casa no te enseñaron a comer caldo. because in your house they didn't show you how to Que eat tú no soup. comes cachapa venezolana That you don't eat Venezuelan food porque en tu casa solo se comía mangú de plátano. because in your house you only eat mango Que and tú no plain. comes tacos That you don't eat tacos porque en tu casa solo se comía arroz. because in your house you only eat Son rice. patrones familiares Your familiar patterns que te quieren hacer sentir esclavo de una tradición that wants to make you feel a slave cuando of a ya Dios tradition pagó un precio por tu libertad. when God already paid a price for your Ay, Dios freedom. mío, ay, Dios mío, ay, Dios God. mío, Oh my ay, Dios God. mío. Porque creemos y juzgamos a los Because demás, we believe in, we creyendo judge que la others, esclavitud thinking that being a slave tiene que ver solamente con cosas has superficiales. to do with only Hay cosas superficial muy things. profundas que pasan en tu interior. There are very deep things that happen within you. Esta habitación está llena de personas This room is filled of people que aparentemente nos vemos muy bien, that we may look very good. aparentemente andamos bonitos We look dressed well. y venimos a la casa y adoramos, And we come to the house and we pray. pero internamente But internally, todavía seguimos con mañas, we still have bad habits. todavía seguimos con situaciones. We still have situations. Hay cosas de ti There's things of you que yo las desconozco, that I do not know. pero que tú sabes que son tu lucha. But that you know they're your battle. Hay cosas de mí There's things that I que tú have no la that conoces, you do not know of. pero que Dios sí la But conoce, that God does. que pueden ser mi lucha diaria. That could be my daily Pero struggle. yo tengo que agarrar esta verdad. But I have to grab this truth. Yo te invito a que agarres esta verdad en I esta invite hora. you to grab this truth in Dice this la hour. palabra que la verdad te hará. The word says that the ¿Y quién truth es will la make verdad? you. Cristo. Así que no importa It does not matter. las luchas internas que The tengan. internal battles that No you importa have. esos patrones It does not matter about these que muchas matters. veces no son espíritus de las Many tinieblas, times are not spirits of darkness. sino cosas que usted y yo debemos tener control de But ellas there are things that you and I have to y llevarlas have control of, cautivas and to bring them a los captive pies de Cristo to the feet of y Christ. agarrar la palabra de verdad And to grab the que me word dice that tells que ya yo no soy esclava de eso, I am no longer a slave que of no this. importa que si tú te criaste sin It padre, does not matter if you were raised tú no without a tienes que father. seguir You justificándote do not need to continue de seguir así justifying, con tus hijos acting the same way with your o de children, imaginar un plan futuro or to imagine a donde future tú no plan vas a ser una buena where madre you're not going to be a good o tú mother, no vas a ser un buen or you're padre not going to be a good father porque tú te criaste sin padre. because you were raised without parents. Eso es un patrón que usted tiene que That romper is a pattern that you need y to decir, break. no, yo voy a marcar la historia And say, de mi "No, familia. I'm gonna change the history A of my partir de family. mí todo comienza nuevo. Starting me, everything No importa begins si new. no me crié con papá o It mamá. does
corazón. was broken. No importa si usted se crió en un hogar It does not matter if you were born in a donde home había maltrato, where there was bad mistreatment, donde se hablaba muy duro, where it was spoken very badly, donde mamá no era honrada where mom was not honored, o donde papá no era or honrado. where your father was not honored. Eso no define lo que va a pasar contigo. That does not define what's going to happen Porque with you. cuando Jesús entra a tu vida, Because when Jesus enters Él your hace life, todas las cosas He nuevas. makes all things new. Él hace todo nuevo. He makes all things Así que new. a partir de que Jesús llega a la vida de un At hombre, the moment Jesus comes ya to yo your no life, puedo seguir haciéndome la víctima o la víctima. I could no longer continue Ya being yo a no victim. puedo seguir justificando mi manera de I can vivir. no longer continue Porque justifying en how I Cristo live. Because through Somos Christ, nueva we are criatura. new Y creation. esa sangre, And that blood, usted va a honrar la sangre de Cristo you will honor the blood of cuando Christ. usted aplique la sangre de Cristo When you apply the blood sobre of Christ esas situaciones over this donde usted situation tiene que tener control. where you have to have ¿Alguien control. entiende lo que yo le Is estoy someone diciendo? understanding what I am saying? Ya deje de echarle la culpa al vecino. Stop blaming the neighbor. Ya deje de echarle la culpa al hermano. Stop blaming your brother. Ya deje de echarle la culpa al jefe. Stop blaming your boss. Ya deje de echarle la culpa a su papá y a su Stop mamá. blaming your parents. Y tome control de su vida. Take control of Usted your life. necesita aplicar la verdad You need to apply de que ya truth, usted no puede seguir viviendo como that you esclavo, can no longer keep living sino as a como un slave, hijo que ahora tiene dueño. but as a child that now has an Alguien que owner. diga amén a esta Someone palabra. say amen to this Dios mío, word. aquí hay tanta tela por donde cortar. There's so much to Pero speak déjeme about seguir here. avanzando en But este let me mensaje. continue advancing in this message. ¿Recuerda cuál es el tema? Remember what is the topic? Dejemos de vivir como esclavos, Stop living as porque slaves. ya no somos esclavos. We are no longer Y esta es slaves. nuestra verdad. This is our Que truth. estudiando el libro de And Efesios studying the book of Ephesians fue como el Padre me entregó esta is how the palabra. Father gave me this word. Cuando leí el capítulo 1 When I read chapter 1 y versículo 7, and verse 7, tengo muchos años estudiando Efesios, I have many years pero studying cuando Ephesians. lo leí esta vez, But when I read it this time, esta palabra a mí me cautivó this word captivated y me llenó de gozo. and it filled me with Cuando joy. leí esta partecita When I read this part que dice que Dios, that says that God, que el Padre that the Father compró nuestra libertad bought our con freedom la sangre de su Hijo. with the blood of His A mí child. me llenó de gozo y de This filled me satisfacción. with satisfaction Y yo and dije, joy. tengo que compartir esta palabra con And I alguien. said, I have to share this word Tengo with que someone. compartir esta palabra con la I have iglesia. to share this word with the church. Porque el diablo quiere verte amargado. Because the devil wants to see you bitter. Porque el diablo usa la amargura. Because the devil uses Usa bitterness. el desánimo. He uses lack of feeling. El diablo quiere hacerte vivir de He apariencia. makes you want to live out of appearance. Satanás usa el señalamiento. Satan uses the signaling. Satanás usa la culpa. Satan uses guilt. Satanás usa la vergüenza. Satan uses shame. Satanás usa a alguien más Satan uses someone para else hacerte sentir lo que ya tú no eres. to make you feel what you are Para not. hacer que tu pasado To make your te past siga abofeteando y to golpeando. continue coming back to Pero you. hoy usted necesita But today you need comenzar a caminar en libertad. to start walking in Usted freedom. necesita caminar en You libertad. need to walk in freedom. Esa libertad que nos ha dado The Cristo. freedom that Christ has given No us. esa libertad que te ofrece la religión y el Not legalismo. freedom that legalism and No es esa religion libertad offers you. momentánea. Not this No momentary es esa freedom. libertad de It apariencia. is not the freedom, the Te liberty estoy of hablando appearance. de esa plenitud, de esa plenitud que tenemos en Cristo I'm speaking Jesús. of the fullness we have in Christ Los que Jesus. fuimos alcanzados por su The sangre one that were reached with His y los que blood. fuimos hechos hijos de Dios. And the ones that were made children Te of God. hablo de esa libertad. I speak about this freedom. Así que si alguien estaba en amargura, And if someone is usted bitter, necesita dejar que esta palabra lo ministre en you este need to día. let this word minister you on Porque this ya day. Cristo clavó Because Christ put the nail la amargura on bitterness y te dio libertad a ti. and He gave you freedom No merecíamos, you did not deserve. no merecíamos obtener todo lo que tenemos. We did not deserve to have what we No have. merecíamos nada de We esto. did not deserve any of this. Pero el Padre, But the por Father, su amor, through His love, decidió enviar a su Hijo decided to send para His que Son pagara el precio por to nosotros pay the price for y us hacernos libres. and
make us free. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas I think everyone at a moment in our lives, necesitamos que nos recuerden we need to be reminded acerca de nuestra libertad. about our freedom. Así como el 4 de julio The same way on 4th se of celebra June, la independencia we celebrate y la libertad independence de la nación de Estados and the Unidos. freedom of the nation Así of the como un United States. 27 de febrero The same way on February se 27th, celebra la independencia we celebrate the de independence nuestro país, República of our Dominicana. country and Dominican Republic. Y años tras años And year after year, recibimos y celebramos we receive and celebrate esa victoria this que victory algún día unos pelearon por that nosotros. one day someone fought Se for llevaron us. la esclavitud de una nación They took the slave men of y one por eso nation, hoy en día nosotros podemos vivir en and libertad. now we can live in Así que freedom. usted y yo como hijos de Dios And you and I as children también of God, necesitamos celebrar la we libertad also need to celebrate the que hemos freedom obtenido en Cristo that we have Jesús. obtained in Christ ¿Por qué Jesus. necesitamos que alguien nos recuerde esto? Why do we need someone to remind Porque us this? todavía en el nivel en que estamos, Because in the level in which we're in, todavía subiendo aquí al altar a even ministrar, coming up here to the altar and ministering, todavía sentados en la silla, even sitting down on those chairs, todavía en el liderazgo, even through leadership, porque todavía como pastores, because even as pastors, todavía como miembros de una even iglesia, as members of a church, estamos luchando we are fighting con algún pensamiento with a single que thought nos separa de la verdadera libertad that separates us from true que freedom tenemos en Cristo Jesús. that we have in Christ Todavía Jesus. hay situaciones There are still situations que siguen haciéndonos sentir that continue esclavos. to make us feel as slaves. Y todavía esas situaciones y realidades And those situations and realities te hacen sentir make you feel que no lo merecías that you did not o deserve que no lo mereces or that you are not worthy por of el it error y por el pecado que because of the cometiste. mistake and the sin that you Y yo quiero que committed. nos vayamos al contexto And I want us to go back to the de context lo que el apóstol Pablo nos enseña en el libro de of what Efesios. Apostle Paul shows us through the book of Ephesians. Nos dice que ya fuimos sentados en lugares It celestiales, says that we have already been placed in que celestial éramos places, esclavos, that we were slaves, pero que alguien pagó un but precio that someone paid a para price darnos libertad. to give us freedom. Y desde la creación And from creation, podemos ver we can see que el plan de Dios era perfecto. that the plan of God was perfect. Y su plan fue crear un hombre y una And mujer his plan was to create a man and a woman que fueran hijos, that were children, que se sintieran como hijos. that felt like his El children. Padre no nos creó para ser esclavos, The Father did not create us to sino be que nos slaves. creó para ser hijos. He created us to be Ese es su children. plan original. This was his original plan. Pero la esclavitud But slave entró nature a la tierra, entered the entró land, a la humanidad entered humanity cuando Adán y Eva pecaron. when Adam and Eve sinned. Pero antes de que Adán y Eva pecaron, But before Adam and Eve sinned, cuando la serpiente los engañó, when the serpent lied to ya them, Dios tenía un plan desde la God eternidad. already had a plan from O sea, eternity. antes de Adán y Eva pecar, So before Adam and Eve sinned, ya Dios había dispuesto God was already willing un cordero a lamb, como el cordero que fue inmolado, like the lamb that was slain, como aquel cordero que fue like the sacrificado lamb that was sacrificed. más después de 30 años de Cristo. More than 30 years after Christ, Cristo siendo 100% Dios, Christ being 100% God, se hizo 100% He hombre became 100% man, y se manifestó en un tiempo señalado and He manifested in a specific de time morir por aquel pecado que cometieron Adán y Eva, for that sin that Adam and Eve ser committed, crucificado en una cruz, be crucified on a cross, ser exhibido ante todos los romanos be placed in front of all the Romans para liberarnos de la cautividad to deliver us from que captivity obtuvimos por el pecado. that we have obtained through sin. No lo merecíamos, We did not deserve it, pero ya en el plan perfecto de Dios but in the perfect plan of God, estaba aquel día that day was donde su established hijo iba a ser entregado where His child would be given up e iba a ser sacrificado and He would be sacrificed por nosotros. for us. Y a usted a veces se le olvida eso. And sometimes you forget A this. usted se le olvida Sometimes you forget que el Padre no está improvisando that contigo. the Father is not improvising Ya with Él you. sabe, He already knows Él sabía de antemano
that he knew beforehand el pecado que iban a cometer Adán y the Eva. sin Adam and Eve were going to commit. Antes de tú nacer, Before you were ya born, él sabía he already los knew pecados y las malas decisiones the sins and bad que tú decisions ibas a that you tomar. will make. Todavía tu futuro no ha llegado para ti. Even your future has not Y ya él arrived, sabe los errores que tú vas a but he cometer. already knows the mistakes Pero you're gonna desde make. antes de la fundación del mundo, But from the foundation of the world, él había tenido un plan y un pensamiento perfecto he had a perfect thought de and a perfect enviar plan a su hijo to send his son en un tiempo señalado in a specific para time morir por nuestros pecados. to die for our Y sins. quieres que te diga la verdad absoluta, And do you want me to tell you que the aún en tu absolute truth, pecado, that even in your sin, aún en tus errores, even in your mistakes, el Padre te cubrió. the Father covered you. Aún tú sigues cometiendo errores Even if you continue to make y el mistakes, Padre te sigue and cubriendo. the Father continues to Aún tú cover you. sigues alejándote de Él Even if you step away from y Él Him, te sigue and cubriendo. He continues to cover you. Cuando usted va al libro de Génesis capítulo 3, When you go to the book of Genesis, allí chapter se 3, presenta there it is el presented, relato de la caída de Adán y the Eva. story of the fall of Adam and Eve. Cuando Satanás engaña a Eva, When Satan lies to Eve, la engaña con una mentira. he lies with a lie. Él quería hacerla sentir a ella, He wants to make o her quiso believe, decirle a ellas: or trying to make her think ustedes no son libres, you are not free. cuando realmente ya ellos eran libres. But they were really free. O sea, él trabajó con una mentira He worked with a lie para distorsionar la identidad de Adán to y Eva. distort the identity of Y es Adam lo and que Eve. él usa And this is what para he uses sacarte to take de tu you posición como hijo. from your Él position siempre te va a as a venir con child. un engaño y una He's mentira always going to come with a para lie distorsionar tu identidad, to distort your para identity, hacerte sentir lo que tú no eres to make you feel what y you que are not, olvides lo que tú eres en Cristo and for you to Jesús. forget what you are in Christ Así que cuando Jesus. vamos a Génesis capítulo 3, And when we go to Genesis chapter vemos 3, que Eva we see that Eve cae ante la tentación de Satanás. falls to the temptation of Satan, Cuando ellos pecan, and when they sin, se dan cuenta de su desnudez they realized that they were e naked, inmediatamente acuden and they a immediately cubrir su desnudez, covered their nakedness. avergonzados, They were ashamed con hojas de higuera. with leaves, Las hojas de higuera and these leaves representan un plan natural. represent a natural plan. Cuando Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve sinned, inmediatamente immediately tuvieron los primeros síntomas del pecado. they had the first symptoms Yo sé of que esto sin. casi no se predica en la I know iglesia, that sometimes this isn't preached in pero churches, los primeros síntomas del but the pecado first symptoms of sin son la vergüenza y la culpabilidad. are shame Ay, Dios mío. and guilt. Ay, Dios mío, yo estoy con ángeles aquí que no han pecado. Is there someone here understanding? Yo estoy con ángeles aquí los ángeles que están en el cielo que no han pecado todavía. I'm here with angels that have not Dígame, sinned. dígame si esos no son los primeros Tell me if síntomas. these are not the first symptoms. Aquella vez que usted pecó allá, That time that you sinned, aquel día, that day, aquel momento, that moment, ¿qué fue lo primero que usted what sintió? was the first thing you felt? Vergüenza Shame y culpabilidad. and guilt. Son los primeros síntomas del These pecado. are the first symptoms of sin. Pero la redención es tan But poderosa. the redemption is so powerful. Óyeme, la redención es tan poderosa. Redemption is La so sangre powerful. es tan The poderosa blood is so que no powerful solamente clavó tu pecado, that not only took your sin, sino que clavó los síntomas de tu pecado. took the symptoms of your Por eso sin. cuando el hermanito quiere hacerte sentir This is why when the avergonzado, brother wants to make you feel porque él ashamed, conoce el error que tú because they cometiste. know of the mistake Por eso you cuando made. la religión quiere This tacharte, is why when religion wants porque to te sin you, divorciaste aquella vez, because you got divorced porque that time, fuiste infiel, because you were porque unfaithful, cometiste un error, because you made a mistake, no se lo permitas, do not allow it, porque el Padre hasta de eso te because the liberó. Father freed you from this. Así que la vergüenza no puede seguir contigo. Shame cannot continue with you. La culpabilidad no puede seguir contigo. Guilt cannot continue with you. Así que Adán y Eva And Adam and Eve, se cubren they covered con hojas themselves de higuera. with leaves. Las hojas de higuera And these leaves representan el plan humano. represent the human plan. Representan esa apariencia. Represent that appearance. Representan esa falsa Represents that libertad false freedom con la que usted se quiere vestir. that you want to be Cuando covered usted with. sabe que internamente When you know that internally todavía tiene luchas, you still have battles, tiene cositas you still have que no le habits permiten andar en that libertad. does not allow you to walk in Todavía freedom, cuando usted sabe because you know que el enojo, that anger, que la crítica, that que el criticism, chisme, that gossip, que la amargura that bitterness son parte
parte de su cotidianidad. are things of your Ay, Dios mío, convenience. ay, Dios mío. Oh, my Usted God. pretende You pretend cubrirlo to cover con el servicio. service. Usted pretende cubrirlo con You maquillaje. pretend to cover it with Usted makeup. pretende cubrirlo con hojas de higuera. You pretend to cover it with leaves. Usted pretende cubrirlo con una sonrisa. You pretend to cover it with a smile. Usted pretende cubrir su pecado Pretend to cover your sin usando una falda larga. using a long skirt. Usted pretende cubrir su pecado de mentira. You pretend to cover your sin of La lies. calumnia que usted levanta en contra del hermano. When you rise up against your Con brothers su doble moral. with your double moral, Con su falsa apariencia. your vague appearance, Criticando al hijo del pastor. criticizing the son of the Que pastor usa aretes. that uses Cuando earrings, usted está más satanizado que él. but you're more Satanized than he is. Usted pretende cubrir su doble moral. You pretend to cover your double Criticando moral, al hermano que tiene tatuajes. criticizing the brother that has Cuando tattoos, usted diariamente when you on the daily está matando a su hermano con su boca. are killing your brother with your Está tongue. maldiciendo a los líderes. You're cursing. Está maldiciendo al vecino que se le levantó. You're cursing the neighbors. Quítate esas hojas de higuera, por Dios. Take away these leaves. my Eso no God. vale nada. This is not worth anything. Se puede cambiar. You can change. Tú te has creído la mentira You thought the lie de que fuiste verdaderamente libre. that you were truly free. Pero esa no es la libertad. But this is not freedom. La verdadera libertad True freedom está en Cristo Jesús. is in Christ Jesus. Y no es con métodos humanos. And it is not an object No in es his mirando hands. la paja del hermano. It is not seeing other No people's es señalando al otro. mistakes. It is not criticizing Es others. yendo a la cruz. It is going to the cross. Es tú reconociendo tus errores y tus faltas. And you recognizing your Es mistakes. dejando de tú señalar el error del otro. Is that you stop criticizing Y viniendo the al mistakes of altar con others. un corazón And rendido. coming to the altar with a Es surrendered decirle, heart. Cristo, And say, Christ, yo aparentemente me veo bien, I might seem like I'm well, pero no siento esa libertad. but I do not feel this freedom. Todavía hay un mal carácter. There's still a bad character. Todavía ofendo al I esposo. still offend my husband. Todavía quiero seguir siendo yo el hombre de la casa. I still want to keep being the man of the Todavía house. ofendo al hermano. I still offend my brother. Dios mío, es sacudiendo a la cruz. Come and bring it to the cross. Es el sacrificio de la cruz. That sacrifice of the Es el cross. sacrificio. That sacrifice Es el precio de la sangre is the price que of te va a the blood. entregar la verdadera libertad. That's going to give you true freedom. Así que cuando el Padre vio esta escena And when the father saw de the scene aquellos dos allí of those two there poniéndose hojas de higuera, putting on the dijo, no, leaves, no es así. No, it is not this No way. es así. It is not this way. No es así. It is not this way. No es así que vas a tapar esos errores. That is not the way that you're going to cover those Se mistakes. necesita un sacrificio. You need a sacrifice. Se necesita que algo muera. You need something to die. Hay algo que tiene que ser quebrantado. There's something that needs to be Hay broken algo down. que tiene que morir. There's something that needs to Para que el die. árbol crezca, For the tree la to semilla grow, tiene que morir primero. the seed needs Para to die poder ver first. los frutos, To be able to hay see the algo que fruits. tiene que morir primero. Something needs to die first. Así que el padre le quitó las hojas And the father y le removed dijo, the no es leaves con eso. and said, it is not with Yo tengo that. un plan de I redención. have a plan of Y redemption. no está el tiempo todavía. And it is not the time yet. No es el tiempo. It is not Le the estoy time. diciendo en mis propias palabras. El I'm padre saying le in my dijo, own words. todavía no ha llegado el The tiempo time has not arrived de yet manifestar la hora to manifest the donde hour el cordero como que fue inmolado when the lamb va a that was decir slain consumado es. will say, it is Todavía time. no ha llegado ese tiempo. That time has not arrived. Pero esto es un anticipo But this is an de lo que va a anticipation pasar en la cruz del of Calvario. what's going to happen in the cross Así of que la Calvary. palabra no lo relata, And the word pero hubo un teaches us. sacrificio de un But animal. there was a sacrifice of a Porque lamb. dice que el padre le quitó la cobertura de Because las it says hojas the father took the covering y of the los cubrió leaves, con piel. and he covered them with skin. Los cubrió con He piel. covered them with skin. Los cubrió con He piel. covered them with animal Anticipando skin. Anticipating la muerte que iba a the haber death that will come en la the cruz death that del will come Calvario in the cross of Calvary, del Cordero of the Inmolado. Lamb that
that was slain, diciéndole a Adán y a Eva, Adam and Eve, ustedes por su error because of your mistakes, soltaron su posición de hijo, you let go of the position me of sons. fallaron, pecaron, You sinned and you pero failed. debajo de mis manos, Under my pero en la arms, aljaba, but under me, yo tengo uno que lo voy a enviar como I have saeta, someone that's going to ascend as an que va a arrow, saquear el infierno, that's going to hit hell, que le va a despojar al that's diablo going to tell the lo que devil ustedes le entregaron. that you gave to them. Yo tengo un plan universal. I have a universal Yo tengo un plan. plan eterno I have an eternal plan que le va a pisar la cabeza, that's going to suck que in va a the head, derrotar la serpiente, that's going to bring down the que un serpent. día te llevó a soltar tu The posición. one day that led you to let go of Así your que vine a position. recordarle a alguien en este día, And tell someone on this si day, cometiste un error, if you made a si mistake, fallaste, if you failed, no sigas maquillando ese error. do not continue to make a Usted mistake. sabe que necesita ser libre. You know you need to be free. Usted sabe que necesita encontrar la verdadera You know libertad. you need to find true freedom. Usted sabe que necesita You despojarse need to let go of de esa things, apatía, of that empathy, de ese doble ánimo. that double-mindedness. Usted sabe que necesita someter sus You know emociones, you need to submit your que usted emotions, cambia, for you to change, que usted deja de servir cuando le va for mal. you stop serving when things Usted go sabe bad, cómo usted trata a los demás. how you treat others, Cuando tiene situaciones, when you're going through todo eso usted situations. necesita traerlo a la All cruz. of that needs to bring Diariamente to usted the cross. necesita reconocer sus On the errores, daily, you need to porque recognize usted no your es mistakes, perfecto. because you're not perfect. Estamos buscando la perfección, We are looking for pero perfection. diariamente necesitamos recordar el sacrificio de But la daily cruz. we need to recognize Y yo sé the que no estamos sacrifice. celebrando Pascua. And I know we're not celebrating Yo sé que Easter. hoy no es un domingo de I know resurrección. today is not a Sunday of Hello, pero yo resurrection, necesito recordarle a but I alguien need to remind que someone todavía hay una sangre que habla. that there's so blood that speaks. Yo necesito recordarle a I need to alguien remind someone que todavía la sangre de Cristo that habla, the blood of Christ so que speaks, todavía la sangre de aquel cordero que fue that inmolado the blood of the Lamb that was slain tiene poder sobre ti, has power tiene over poder you, sobre toda has situación. power over every Vine a situation. recordarle a I alguien came to remind que necesita someone quitarse esa vestidura de that esclavitud, needs to let go of that slave que el outfit. diablo quiere hacerte sentir oprimido. The devil wants to make you feel oppressed, Tiene opresión sobre ti, sobre tus hijos. and he wants oppression over you and your children. Te oprime con pensamientos de derrota. He oppresses you with thoughts of defeat. Te hace sentir inútil. He makes you feel Te hace brainless. sentir He perdedor. makes you feel like a loser. Te hace sentir que no lo vas a lograr. Makes you feel like you cannot accomplish Estás it. luchando con muchas cosas You're fighting with many que te things separan de tu lugar y de tu that posición. separate you from your position Como and hijo your de place. Dios, As a child of Vengo a God, decirte and I come to que tell una you, vez perdimos el derecho the ones we de lost the ser right llamados hijos to be called por el children pecado, because of pero sin. todavía hay un sacrificio que es eterno, But there's still a sacrifice que te that's está eternal, ofreciendo that libertad. is offering you freedom. Todavía hay una sangre There's still blood que le sigue hablando a esa enfermedad. continues to speak to that Todavía, yo sickness. no sé si usted lo ha probado en algún I don't momento. know if you have tested this at any moment. Yo tal vez no pueda llevarte a ti a creer Maybe I cannot take you to el poder que hay en la the sangre. power that there is Tal in the vez tú lo blood. has probado, Maybe you have pero tested yo lo he it. probado. But I have tested Cuando it. la enfermedad, When sickness, cuando el diagnóstico, When the diagnostic, cuando en una sala de cirugía in the middle of a el surgery diablo table, quería matarme, the devil wanted to cuando kill él no me. quería que yo tuviera mi última He did bebé, not want me to have my last child. apliqué esa sangre de Jesucristo. I applied that blood of Cuando Jesus el Christ. temor me quería visitar, When fear wanted to visit me. yo estando embarazada Being pregnant de abril, of Abril con toda clase de diagnóstico with en all contra. kind of diagnostics. La edad porque ya iba a cumplir 40 The age años. because I was close to 40 years old. Diabetes gestacional, Gestational diabetes, placenta previa, cubriendo completamente covered me completely. el orificio por donde un bebé sale.
the place where a baby con will come from, diagnósticos en contra, with the diagnostics against, de que podía pasar cualquier cosa en la sala de that cirugía anything could happen y in de the que surgery teníamos room, que prepararnos and that we had to para lo que prepare sea. ourselves Y for todavía anything. recuerdo And I still remember como mamá Aura me ministró, as Mama Aura ministered, como Dios me habló a través de how ella, God spoke to me through her, y ella echó fuera el temor. and she casted out Yo the estaba fear. batallando, I was estaba fighting. I luchando, was fighting. conocía la palabra de Dios I knew the y word le of hablaba a God. mi mente con la palabra And de I Dios, spoke to my mind pero with había the una word of God. sensación de temor. But there was a El sensation diablo of me fear. ministraba que me iba a The morir. devil ministered that I was going to die. Tuve que guerrear en contra de esos I pensamientos had to fight against que me these querían thoughts hacer sentir que en la cirugía me iba a that quedar, wanted to make me feel I que would iba a die in the dejar surgery familia table, sola, that I was gonna que iba a be dejar el alone, ministerio that I was gonna lose y que no ministry, iba a ver el cumplimiento. and that I would not see the Yo te estoy hablando de fulfillment. mi realidad. I am speaking of my reality. Y yo recuerdo como ahora, And I remember como después de esa oración, after that prayer, todo cambió en mi vida. everything changed in my Como life. nosotros aplicamos esa sangre que habla We applied that blood that sobre speaks mi vida. over my life. Como en esa sala de cirugía, In that surgery room, cuando me estaba desmayando, when I was cuando estaba recibiendo pintas de when sangre, I was receiving blood transfusion, cuando de repente perdí todo el when conocimiento. suddenly I lost all Antes de consciousness. llegar a esa etapa, Before reaching yo this recuerdo stage, cómo yo aplicaba la sangre de I Jesucristo. remembered how I applied the Yo blood of recuerdo Jesus cómo Christ. hice allí sin poder hablar mucho How I couldn't speak todas so las much, intercesiones del mundo que yo me but I did sabía. all the intercessions in Pero the world that I know. recuerdo But I que remember cuando la ayuda humana that when the human help parecía imposible, felt impossible, acudí a la sangre de Cristo I reached out to the blood of y Christ, pude probar and I was able to test cómo esa sangre del cordero que how fue this blood of the sacrificado lamb that was sacrificed todavía habla still speaks. y es la que tiene la última palabra en mi vida y en tu It's the vida. one that has the last word Come in on, our come on, come on. lives. El cáncer no tiene la última palabra en tu Cancer vida. does not have the last word in your life. Usted lo ha probado. You have El tested doctor it. no tiene la última palabra en tu vida. The Come doctor on. does not have the last word La in your enfermedad life. no tiene la última palabra en tu The vida. devil does not have the last word in your Esa life. separación, That separation, ese rechazo, that rejection, ese divorcio, that divorce, ese abandono, that abandonment no tiene la última palabra en tu does not vida. have the last word Hay in your una life. sangre que todavía There habla. is a blood that still speaks. Hay una sangre que todavía le dice al There is a infierno blood that tells hell su enfermedad. your sickness El cordero la llevó cautiva. was taken captive by the lamb. Él anuló el acta de los decretos. He annulled the act of Esa decrees. sangre todavía te recuerda That blood still y le reminds you recuerda a todo lo que quiere venir en tu contra and everything that wants to come que against you. Jesús en la cruz del That Calvario Jesus in the cross of clavó Calvary, la depresión, He placed depression. rompió la opresión, He broke down oppression. rompió el He yugo. broke down the yoke. Todavía esa sangre está hablando That blood is still y speaking te está diciendo and is telling you que tus hijos that your children no quedarán en vergüenza, will not be put to shame. que tus hijos vivirán That your children will live como Dios ha dicho que vivirán, the way God said they will que a live. tus hijos no los matará la droga. That drugs will not kill your children. Todavía hay madres que están luchando aquí por sus hijos. There's some mothers that are battling with their children here. Todavía hay madres aquí que tienen que ir a terapia There's some mothers that have to go to therapy with their por el children dolor que le causaron. because of the pain they caused them. Todavía hay hombres aquí que sufren There's some men here that y nadie suffer se da cuenta. and nobody realizes. Pero quiero decirte hoy, prueba. But I want to tell you, Prueba test esa it. sangre que habla. Test the blood that speaks. Prueba esa sangre que habla. Test the blood Cada that día speaks. cuando me despierto, Every day when I wake up que aplico esa sangre and I apply the sobre blood mi casa y sobre mis hijos, over my house, veo and my la children, cobertura y la protección de I Dios. see the covering and protection of Oh, God.
hoy puedo dar gracias Today I can give de cómo thanks mi hijo Cristian Daniel of how my son Christian fue Daniel cubierto con la sangre del Cordero was inmolado covered with the blood of the mientras él Lamb. estaba en la escuela secundaria, And when he was in school, mientras salía de madrugada a su escuela. when he left early in the morning to his Nosotras school, enviábamos los ángeles. he will send the angels. Nosotras no parábamos en la puerta. We did not stop at the door. Mamá, papá, abuela, tía Mom and dad, grandma, se aunts, paraban y declaraban la cobertura de la sangre de Cristo sobre los hijos. over the children. Y esa sangre es la que ha guardado mis hijos. And that blood is what has Esa sangre es kept la the que ha children. guardado tus hijos. This is the blood Tu that has casa. kept your children. Your house. Pudo haber sido peor. It could have been worse. Tal vez ahí tú estás diciendo, And maybe you're saying, pero yo salí un día but I went out y one me day cubrí con la and sangre I covered myself with y the me blood. robaron And they stole from y me. tuve un accidente. And I had an accident. Yo quiero decirte hoy I want to tell you que tal today vez te pasó algo malo, that maybe something bad pero pudo happened. haber sido peor, But it could have been worse. porque el plan del enemigo era matarte, Because the plan of the enemy was pero to no kill te you. mató, estás But aquí. it did not kill you. You are here. Pudo haber sido peor. It could have been worse. El plan de Satanás era que la depresión te The plan matara. of Satan was for the person Pudiste to kill estar you. peor, You could have been pero worse. mírate dónde estás, But look at where you porque are. hay una sangre que habla. Because there's a Hay blood un that sacrificio. There's a Hay una sangre sacrifice. que todavía tú puedes aplicarla There's a blood that you can apply sobre tu matrimonio. over your Y el matrimony. diablo sabe que no puede levantarse en contra de tu And the devil matrimonio. knows he cannot rise up against your Todavía marriage. esa sangre habla. That blood still speaks. Diga conmigo, todavía esa Say sangre with me, that blood habla. still Así que si usted sigue creyéndole las mentiras al And if enemigo you continue to believe the lies acerca of de the usted y de su casa, of you and your family, mire, acábele el jueguito a él. but stop his Acábele el games jueguito a él, porque dígale, mira, mi casa and say my y yo house and no I, operamos ni estamos bajo we do esclavitud. not operate under being Dígale, yo no a soy slave. esclava del temor. Say, I am not a slave Todavía of hay fear. gente que cuando apaga las luces en la habitación There's siente still people miedo that when they turn y the lights reprende, off, y reprende todos they los rebuke demonios the del devils mundo. and they still feel Todavía hay fear. gente que cuando está solo en casa There's still people that when they're alone siente at home, miedo. ¿Por qué they sientes feel- miedo? they feel fear. Why? Usted necesita tener autoridad You need to have en el authority nombre de Jesús in the name y of declarar Jesus libertad. and declare Declarar freedom. libertad y decir, yo no soy esclavo, And say, I am not a no soy slave esclava del temor. of fear. Fui libre. I have been free. Alguien compró Someone bought mi libertad. my Fue freedom. esa sangre It was this blood que compró nuestra that libertad brought our freedom en la cruz del in the Calvario. cross of Calvary. Usted que tiene todavía esos síntomas del pecado. If you still have the symptoms Usted que of todavía sin, sufre de esos síntomas de if you esclavitud. still suffer of Usted these necesita symptoms, hoy acudir a la cruz. you need to go to Si the cross. todavía el pecado domina su vida, If sin still dominates domina your su life, cuerpo, dominates your body, usted necesita hoy acudir a la sangre de you Cristo need to reach out to the blood y of Christ declarar, today yo me apropio de esa to libertad. declare that I take over Si this usted freedom. sufre de una culpa If constante, you're suffering from constant si usted guilt, todavía hace lo que sus deseos le if dictan, you still do what your desires si tell you, todavía tiene miedo al juicio, if you're still afraid of judgment, si todavía tiene miedo al que if dirán, you're still afraid of usted criticism, necesita declarar, yo tengo libertad en you need Cristo to declare, I Jesús. have freedom in Christ Si Jesus. todavía sus malos hábitos, If your bad habits, si todavía la indisciplina, and you have been si disciplined, todavía las ataduras and you have bondness, lo mantienen controlado, keep you captive, ¿qué usted tiene que hacer? what do you have to do? Declarar que Declare no what? soy esclavo, I am not a tengo slave. libertad I have por la freedom sangre de Cristo through the Jesús. blood of Christ Jesus. Si usted todavía busca su identidad If you're still seeking your en las identity cosas del mundo, in the things of the world, si usted no puede permanecer if you cannot en Cristo stay in y en las Christ cosas de Dios, and in the things eso of es un God, síntoma de esclavitud. this is a symptom of Si a sin. usted todavía le da problemas orar, If you still have problems to pray, si a usted todavía le da problemas servirle al if you Señor, still have problems to son serve the Lord, síntomas de la esclavitud. these are symptoms Pero of hay being un a cordero slave. que fue inmolado, But there is a lamb que that was dijo en la slain, cruz del Calvario, that gave his life in the price of the consumado cross. es, And he said it was consumado time. He es. said it is time. En aquel día, In that en day, aquel tiempo señalado, that specific Él le time, puso fin a tu cautividad. place an end to your captivity. Él le puso
que cuando aplico And when I la apply sangre de Cristo, the blood of que fue el Christ, precio más caro que se which pagó, was the biggest price that was paid, un esclavo no puede liberarse por sí mismo. a slave cannot be freed on their own. Los esclavos no podían liberarse por ellos mismos. Slaves cannot be freed on their own. Necesitaban que un pariente They needed someone o alguien más or someone else pagar el precio de su will rescate. pay the price of their freedom. Usted no puede usted mismo liberarse, You cannot pero free yourself, alguien más pagó el precio but por someone usted. else paid the price ¿Alguien for entiende you. lo que estoy diciendo? If someone understands Fue lo que what I'm Jesús saying, hizo. this is what Éramos Jesus did. esclavos, We pero were diga conmigo, slaves. repítalo. But Pero repeat with me. alguien más But someone else pagó el precio de mi rescate paid the price of my y me capture dio libertad. and gave me Así que freedom. cuando aplico esa sangre, And when I apply this la blood, depresión huye. depression leaves. Lo que no me dejaba dormir What did huye. not allow me to sleep leaves. La ansiedad huye. Anxiety leaves. Dígalo conmigo. Cuando aplico Say la it with me. When sangre, I apply the blood, la depresión huye. depression leaves. La soledad huye. Emptiness leaves. Lo que no me deja estar tranquilo What does huye. not allow me to be at rest La ansiedad leaves. se va. Anxiety leaves. Yo no sé si usted recuerda la historia de Lázaro y ya voy a I don't know terminar. if you remember the story of Lazarus, and I'm coming to an end. Cuando Jesús When Jesus fue a resucitar a Lázaro, went to resurrect Lazarus, Jesús, aquel del que te estoy hablando que resucitó al tercer día, the one that resurrected on the cuando third day, llamó a Lázaro when he called Lazarus, y dio voces diciendo: Lázaro, and he said, Lazarus, sal fuera. come out. Lázaro, Lazarus, ven fuera. come out. Pues Lázaro, It was Lazarus que yacía en la tumba, that was in the tomb. fue resucitado He was y resurrected. fue levantado de entre los He was muertos. raised up against the dead. Cuando escuchó la voz del maestro, When he heard the voice cuando of the escuchó teacher, la voz de Jesús. when he heard the voice of Pero Jesus. cuando Lázaro sale de la tumba, But when Lazarus comes el out pobre of the tomb, Lázaro no podía moverse. the poor Lazarus couldn't move. Él estaba atado He was binded up con telas de lino with linen bandages. que eran como gasa. They were like bandages. Le dieron vueltas y vueltas y They y covered vueltas. him around with Así this. que la voz de Jesús, So the voice of que no fue Jesus cualquier was not voz, just any voice. fue la voz de aquel que saqueó el infierno en la cruz del It was the Calvario. voice of the one that placed out in the cross of ¿Usted se Calvary. imagina lo que pasó en aquel momento? Can you imagine Cuando what Jesús happened in that murió, ¿qué moment? fue lo que pasó? When Jesus died, Lo what que happened? Adán y Eva le habían entregado en el principio When a Adam and Eve was Satanás, given to Satan in the Jesús beginning, fue al infierno Jesus went to y se hell lo quitó, se lo and he took arrebató. it back. Le arrebató el gozo que te He took quitaron. back the joy he took from you. Por eso la religión quiere mantenerte amargado. Religion wants to keep you angry. Por eso la religión quiere mantenerte. Ay, Dios mío, yo salí de la religión. Oh, I don't wanna Yo speak about salí de ahí, religion. yo sé lo que hace la religión. La religión te da una falsa identidad. Religion gives you a La false religión te identity. daña la identidad. Religion La religión te daña la autoestima. It messes your Por eso no self-esteem. permito que nadie me señale ni a mí ni a mis This is why I do hijos. not allow anyone to signal me or Porque my yo children. salí de ahí. Because I Es came el out of arma there. del diablo para mantenerte amargo. That is the plan of the devil to Jesucristo keep you vino a binded. entregarnos el evangelio del reino. Jesus came to give us Un evangelio que te llena de gozo y te llena de a paz. gospel that fills you with Así joy que and cuando peace. Jesús So when Jesus fue crucificado, was crucified, fue al infierno he went to hell y le dijo al and he told diablo: the devil, tú querías evitar este you momento, wanted to prevent tú this querías moment. evitar este You tiempo, wanted to prevent this time. pero vine yo creo que él ni siquiera habló. I think he didn't even speak. Dame el gozo de mis hijos, Give me the joy of my children. dame la libertad de los míos, Give me the freedom of my children. dame la reconciliación de los míos. Give me the reconciliation Se rompió of my la children. separación, The separation was se rompió la amargura, anger was se broken. rompió la enfermedad, Sickness was se broken. rompió la tristeza, Sadness was se broken. rompió el rechazo Rejection was y te lo broken. devolvió. And he gave it back Si to eres you. hijo, grita. If you are a child, shout. Si eres hija, di: yo soy libre. If you are a child, say Jesús I am te free. devolvió lo que un día te quitaron. Jesus gave you back what No was stolen permitas from que you. nadie quiera hacerte sentir menos. Do not allow anyone to make El diablo que se vaya al diablo. let the devil go to hell. Pero tú agarra el gozo, When you take tú joy, agarra la paz, you take peace. tú agarra la felicidad que se encuentra en You Cristo take Jesús. happiness found in Christ No es Jesus. allá afuera,
conocían el bien y el mal, that if they knew good and evil, iban a sentirse libres. they were going to feel free. Porque los llevó a hacerse autoindependientes, Because he made them become independientes de Dios. independent Pero era from una God. falsa esclavitud. But that is a El mundo te da una falsa esclavitud. The world gives Dios mío, you le estoy fake predicando a alguien. freedom. Am I speaking Le to estoy someone? predicando a alguien. Am I speaking to El someone? mundo te da una falsa esclavitud. The world gives you a Hay fake gente identity. que no vienen a los pies de There's Cristo people that do not come to the feet of Christ porque ellos dicen, ay, es que todavía because they say, oh, because no me siento preparado. I don't feel ready yet. Es que tengo que dejar aquellas I have cosas. to let go of those things. Es que todavía yo quiero seguir I gozando. want to keep enjoying. Todavía yo quiero seguir I want to keep en el titiribitiri. Eso, in Cristina. the party. Es que todavía yo quiero seguir I continue walking. complaciendo mis deseos. Eso es lo que pasa, que tus deseos son los que te están llevando a la Your cautividad. desires are keeping you Tú crees que enslaved. tienes libertad haciendo lo que tú You quieras. think you have freedom doing what you Esa want. no es la verdadera libertad. That is not true freedom. Por eso la palabra habla de esto. This is why the word speaks of this. Seréis verdaderamente, You will be seréis verdaderamente. truly O sea, ¿qué te free. dice eso? Que hay una falsa What libertad. does it say? That there's a fake freedom. Hay una aparente libertad que no es libertad, There's a ¿verdad? fake freedom that is not real freedom. Es como un fugitivo que sale de la It's cárcel. like a fugitive ¿Usted that ha visto comes out of películas prison. Have you seen donde a hay movie? gente que planifican There's people that plan su escape de la cárcel? their escape from prison. Y ellos planifican y se meten They por un plan, and túnel. they go in a tunnel. Y llega el día y salen del And the day túnel. comes and they come out of the Pero tunnel. andan corriendo. But they're running around Andan como fugitivos. like fugitives. La policía los anda buscando. Police are looking for them. Ellos planearon su propia libertad. They plan their own Pero es freedom. una falsa libertad. But it's a fake Porque la freedom. policía le está cayendo atrás Because para meterlo the police preso de are nuevo. after them. Así eres tú en el mundo. This is how you are in the world. Así eres tú sin Cristo. This is how you are without Christ. Andas en una falsa libertad. You're walking in fake freedom. Andas en una falsa libertad. You're walking in fake freedom. Andas como un You're fugitivo. walking like a fugitive. Haciendo lo que a ti te da el deseo. Doing what you desire. Complaciendo tus deseos. Pleasing your Pero own eres esclavo desires. del pecado. But you're a slave of Porque sin. si no te embriagas, no te sientes bien. Because if Ay, you do Dios not have mío. alcohol, you do not Ay, feel Dios good. mío. Si no tienes 5 mujeres, no te sientes If you bien. do not have Ay, five Dios women, you mío. don't feel good. Eres esclavo de tus propios You are a deseos. slave of your own desires. Porque si no robas, no obtienes riqueza. Because if you Ay, don't Dios steal, you won't have mío. riches. Eres esclavo de tus propios You are a deseos. slave of your own desires. Porque si no te acuestas con alguien, Because if you do not no te sleep with sientes someone, amado o amada. you do not feel love. Esa es una falsa identidad, This libertad. is a fake freedom. Eres esclavo del diablo y de tus You deseos. are a slave of the devil. Pero and la your verdadera desires. libertad que está en Cristo, But the truth is in no Christ. necesitas eso. You do not need that. Andas en libertad. You walk in freedom. Porque cuando eres débil, Because when you're weak, entonces eres fuerte. then you will be strong. Porque no se trata de las hojas que uses para It has taparte, to do with the leaves you sino use de to que cover. cuando te sientes débil, But when you feel cuando weak, el diablo te tienta para pecar, when the devil tests tú you, dices, diablo, te conozco. you say, devil, I Tú know you. resistes y aplicas la sangre de You Cristo. resist and Y activate the dice, blood of conmigo Christ. no, And say, not with con me, mi casa no. not with my house. Entonces esa es la verdadera libertad. Then you're walking in true Que no te freedom. dominan tus deseos. That your desires do No not te dominan las dominate tentaciones. you. Temptation does not dominate No te you. dominan la opinión de los The demás. opinion of others do not ¿Qué dominate importa you. que el otro te ofenda? God does not matter if the other Tú tienes offends you. libertad. You have freedom. El que es libre The one that's free no permite que un comentario lo ofenda. does not allow a comment to Anda y offend camina them. en libertad. Walk and live in Porque freedom. no fuiste tú que pagaste por mi libertad. Because you did not pay for my freedom. Fue uno que pagó un precio muy It caro. was someone that paid a A high precio price. de sangre. The price of blood. Así que vine a decirte hoy, And I come to tell así you como today, Lázaro, the same way Jesús Lazarus hoy se presenta delante de cualquier tumba donde te presented in encuentres. front of any tomb. Jesús hoy se presenta delante de cualquier opresión, Jesus is in front of any oppression. delante de cualquier esclavitud Against any que hayas enslavement tenido hasta esta hora. that you might have Y te in dice, this sal hour. fuera. And he says, come Pero no out. solo te va a dejar así, But he's not only going to porque hay gente que está despierto dentro de las Because iglesias. there's people that are awakened in the church. Hay gente que usted lo ve despierto There's people that you en las see them empresas. awake
in their companies, pero están atados todavía. but they're still Están como binded. Lázaro, They're like Lazarus. porque Lázaro resucitó Because Lazarus y estaba resurrected, vivo, and he was alive. y abrió los ojos And he opened his eyes. y dijo, "Oh, respirando, yo estoy en And una he said, tumba. "I'm breathing." Ay, qué miedo, Dios mío. Oh my God, what Ay, Dios mío, fear. imagínese a alguien levantarse de una caja de muertos I could imagine en una someone tumba. Ay, rise Dios up mío, from me a morí, tomb. no me había dado cuenta. And I died and I didn't Así even se sintió realize it. Lázaro, That's how que había Lazarus muerto, felt. pero que había resucitado, That he had died pero but estaba resurrected. paralítico, But he was estaba todavía paralyzed. atado, He was still necesitaba binded. ser atado. He needed to Y be Jesús le dio unbinded. orden a sus discípulos, And Jesus gave orders to his desatarlo, disciples desatarlo, to take him, desatarlo, to bring him out. desatarlo, porque un esclavo no puede liberarse a sí mismo. Because a slave cannot deliver Pero hay un himself. sacrificio que te liberó, pero Dios ha puesto gente también alrededor de ti. And God has Que placed cuando tú people no around puedas you. con tus propias cargas, hay When alguien you que puede cannot orar do por your ti. own way, they come and they pray for Hay you. alguien que puede ayudarte con esa Someone tentación. that can help you with this Hay temptation. alguien que puede ayudarte con esa There's esclavitud. someone that can help you with this El sin. problema es que usted se The alinea. problem is that Usted se alinea con el que es más chimoso que you usted. align with the one that gossips most. El problema es The problem is que usted se alinea that you con la gente que solo maldice y no bendice. with the people that only curses and El not problema es blesses. que usted se alinea The problem is you con el que, fellowship. ay Dios mío, usted se está gozando. The one, oh my God, El problema es que usted se alinea you align yourself con el que ora menos que usted. with the one that prays less than you. El problema es que usted tiene algo en su corazón que le dice no siga sirviendo porque You te have ofendieron. something in your heart that says don't continue serving because Entonces, they offended you. usted es tan poco sabio So you're not as wise. que usted se alinea And you align con el que viene a la iglesia una vez al mes, with the one that comes to church once con a el que month. no da un servicio en la iglesia. With the one that doesn't serve Ay Dios the mío, church. ¿alguien está entendiendo? Is someone understanding? Entonces Jesús le dio la orden a los discípulos Jesus gave the para order que to the desataran. disciples to unbind Entonces him. no te alinees con el que no puede desatarte, por Dios. Do not fellowship with the one that can unbind. No te alinees con el que no puede, el que te va a decir, The one that's going to tell you. déjala, Leave her. déjalo. Leave him. No busque consejo de ese, Do por not Dios. get those type of advices. Porque usted está buscando su propia tapadera de higuera Because you're looking natural. for your own leaves Está to buscando cover. el lado más fácil. You're looking Señores, for no easy vamos, son las way. 1:41. Señores, señores. Y usted va a la terapia porque las terapias son buenas. And therapy Y usted is va al good. psicólogo y eso es bueno. And you go Todos to the necesitamos psychologist, una all of that terapia. is good. Señores, para bregar con 4 hijos, un To marido, deal with 4 children, un ministerio y a una husband, a perrita ministry, llamada Malú. a dog named Y Malú, ser ama de casa se and necesita be a terapia. housewife. You need therapy. Yo necesito un terapeuta, por I Dios. need a therapist, my God. Pero ¿y si yo llamo al terapeuta, What if I call the therapist? Frank, y el terapeuta no me The responde? therapist does not answer me. Y si yo no sé, pasa algo de emergencia. And an emergency Y usted no happens. tiene quien le llame a la And you ambulancia. don't have someone to call Y usted the no tiene quien lo ambulance. lleve al médico. You don't have someone to take you to the medic. Si no le sale la llamada de la terapia, If the call from therapy does not come, ¿a quién usted va a acudir? who will you go after? ¿A quién usted va a Who acudir? will you run to? A la sangre. To the blood. ¿A quién usted va a acudir? Who will you run to? ¿Quién es el que va a romper tus Who's the one that's ataduras? gonna break your bindness? ¿Quién es el que te va a libertar de esas Who's the one that's vendas? gonna deliver you? ¿Quién es el que va a sacar todos esos Who's the demonios? one that's gonna take out all those demons? Jesús te dice hoy, sal de Jesus la tells you tumba. today, come Sal out. de la tumba, ponte de pie en Come out esta of the hora. tomb. Please stand up at this hour. Sal de la Come tumba. out of the tomb. Alguien tiene que decir en esta hora. Someone needs to say in Pero si this usted hour, recibió esta palabra de verdad, if you truly si receive usted la this word, creyó esta palabra con su if you corazón, believe this word in your heart, si usted en este día if in this day va a tomar la decisión you're going to make the decision de caminar en esa libertad to walk in this freedom que nos entregó Cristo that Jesús, Christ gave us, no espere ver resultados afuera. do not wait for results outside. Comience por usted mismo. Start with yourself. A veces queremos que el matrimonio cambie Sometimes we want the marriage to change, y el cambio comienza por aquí dentro. but change begins with us. Cuando comencé a hacer gimnasio, cuando comencé a ir al gimnasio, When I began to go to the gym, tengo a Body Rocks ahí, señores, que me está poniendo. Mire, señores, debí venir a predicar para que ustedes me vean los brazos, como es que están poniéndose. Ay, santo, Body Rocks. Miren, cuando comencé, recuerdo un día que estaba arriba de la máquina de la caminadora every day I was on the walker.
Y Dios me habló y me dijo, And God spoke to me and said, así mismo caminando, haciendo ejercicio. walking, doing exercise. Ahí Dios habla en tu God cotidianidad. speaks that way. Dios te habla en cualquier Speaks lugar. Dios in te puede any hablar. Tú place, puedes God can recibir un speak with mensaje you. de You Dios. can receive a message from Y God. allí en la caminadora Dios me habló y And me as I dijo, was walking there, los cambios que quieres experimentar afuera the changes that you want to experiment on the outside comienzan primero por ti. begin with you first. Y Dios me enseñó una lección. And He gave me a lesson. A veces queremos ver cambios en el hogar, Sometimes we want to see change in the home. queremos ver cambios en el We matrimonio, want to see change in the marriage. queremos ver cambios en la We iglesia, want to see change in the church. pero culpamos y juzgamos a los demás. But we blame others. Y queremos y procuramos And we want que los demás cambien. for others to change. Y no asumimos nosotros la responsabilidad But we do not take our own de nosotros responsibility cambiar primero. for us to change first. Cuando me reviso internamente When I internally check myself y veo las cosas que hay que modificar and en I mí, see the things I have to modify. si soy esposa, I'm a wife. si soy compañera, I'm a si soy partner. amiga, si soy I hija, am a friend. si soy líder, I am a si soy leader. miembro de una Am I a iglesia, member of a me church? reviso internamente I check myself y internally digo, tengo que hacer estos cambios. and I say I have to do Necesito these perder changes. peso, I need to lose weight. pero yo no puedo culpar al que cocina. But I cannot blame the one that cooks. Es una decisión mía, es una It is a determinación decision mía. and Yo no puedo determination of culpar al myself. tiempo. I cannot Es una blame decisión time. mía. Necesito cuidar It mi is my salud. decision to take Es care un of my compromiso health. conmigo. It is a commitment with Si me quiero myself. ver bien, If I want to look si me quiero well, sentir bien con todo lo que if me I want to pongo, feel good with everything I tengo put que on, hacer un compromiso conmigo I mismo. need to make a commitment Porque with nadie más myself. es responsable de esto. Because no one else is Entonces los cambios responsible. que tú quieres ver afuera The changes you want to van see a on the comenzar outside contigo primero. are going to begin with you first. Necesitas andar en libertad. You need to walk in freedom. Necesitas sentirte verdaderamente You libre. need to be truly free. Necesitas recibir esa cobertura You del need to Padre, receive this covering que from the aún Father. en tus That errores even in your mistakes te hace sentir hijo. makes you feel A as usted a no le ha child. pasado, This has not pero cuando happened. me he sentido más That when I débil, felt so weak, en mi peor error, in my worst su mistake, amor me ha cubierto His love has covered y me me ha hecho sentir lo que nadie me ha hecho and made me sentir. feel what no one Porque has Él no made te me feel. juzga ni te señala. Because He does not judge Usted you. no viene aquí a la iglesia para que lo You do not señale, come to church to be para que lo judged. juzgue. To be judged by Nadie others. puede señalarte. Nobody can judge Si usted you. viene a la iglesia, If you come to usted no church, viene para ser you señalado, do not come to be judged. porque usted está ahí sentado y comete errores. Because you're sitting there, you Nosotros make mistakes. estamos aquí We are y here. nos vemos más santos que And we usted, look more pero holy than todos you. cometemos But errores. we all make mistakes. Yo no puedo venir a un púlpito a I señalarte, cannot come to an porque altar yo to cometo signal mis you. propios errores. Because I make my own Usted mistakes. necesita caminar en esa You need libertad. to walk in this freedom. La libertad no es una simple Freedom ideología. is not an ideology. No es repetir lo que los demás It is dicen. not repeating what No es others decir, say. ay, yo soy It libre. is not saying, oh, Ay, I yo am soy free. cristiano. I am Christian. Ay, yo estoy visitando una I iglesia. am visiting a No, la church. libertad se respira. No, you breathe in La freedom. libertad se You expresa. express freedom. La libertad se hace evidente ante todo el mundo. Make it evident Así against que a the partir world. de hoy usted tiene So que starting declarar: today, you have to declare, yo decido caminar en I libertad. decide to walk in Diga freedom. conmigo, levante sus manos en Lift up esta your hora. hands. Y diga conmigo, yo tengo And plenitud say de with vida me, en I have Cristo. fullness of life in Christ. Diga gracias, Señor, Say thank you, Lord, por esta libertad que me for entregaste. this freedom that you gave me. Diga, yo a partir de ahora, declárelo. Starting today, Diga, desde este día say from this day, voy a creer I will believe en el poder de la sangre. in the power Usted of the puede blood. decirlo tan fuerte como yo lo estoy And you diciendo. can say it En strongly. el poder de la sangre. In the blood of the Esa Lamb. sangre me hizo hija. That blood made me a daughter. Esa sangre me dio acceso al Padre. That blood gave me access to the Esa Father. sangre me dio una herencia eterna. That blood gave me an eternal Digo, inheritance. tengo una nueva I identidad have a new identity por esa sangre. through this Digo, blood. tengo victoria sobre el enemigo I have victory por over the esa enemy sangre. through this blood. Diga, vivo en la abundancia de su Say gracia I live in abundance por of His esa grace sangre. through His blood. Diga, ya no vivo en depresión, I no longer live in depression. ya no vivo en dolor I no longer live in pain por esa sangre. because
Dios